conocer un poquito el funcionamiento del multímetro, ¿sí? Que es un instrumento que permite medir las múltiples magnitudes, o sea, las magnitudes básicas que nosotros ya conocemos, que son la tensión, la corriente y la resistencia, que son las magnitudes básicas con sus correspondientes unidades. Tiene una llave selectora que permite seleccionar la magnitud que yo voy a medir y a su vez escalas en la cual me indica cuál es la más conveniente para realizar la medición. Por otro lado, tiene unas terminales de entrada. Esos terminales de entrada son donde se van a colocar estas puntas que tienen dos colores. Por otra parte, tiene un display que indica directamente con números cuál es el valor de la medición. A diferencia de un instrumento analógico, el instrumento analógico tiene una aguja en el cual se desplaza y nos va mostrando también la medición en forma analógica. En este caso estamos hablando de un instrumento digital en el cual directamente en el display me muestra el número de la medición que estoy realizando. Para comenzar, las puntas, tenemos un terminal aquí debajo que dice COM. Ese terminal COM va la punta de color negro, que sería el terminal común. Ese terminal común es común para la medición en la segunda entrada ahí, en la segunda ficha que tenemos allí, podemos medir tensión, resistencia y corriente en el orden de los miliamperes. Y en el tercer lugar tenemos para medición de la corriente en amperes, hasta 10 amperes. Entonces, la punta de color negro va donde dice COM y la punta de color rojo, según la medición que vayamos a realizar, se coloca en esta posición. Si vamos a medir amperes, lo colocamos en esta otra posición, en la tercera posición. Eso es lo primero que tenemos que fijarnos a la hora de comenzar a realizar una medición. Posteriormente, si vamos a medir una tensión continua, por ejemplo, voltios en corriente continua, vamos a seleccionar esta escala que tenemos acá en este cuadrante, donde tenemos escalas desde 200 mA, dice 200M, 2000 miliamperes, 200 milivoltios, estamos hablando de voltios de corriente continua, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios, ¿sí? Y esta llave selectora también tiene una posición de apagado, en el cual si yo giro esta llave selectora, enciendo el instrumento y me desplazo para las distintas escalas o magnitudes que yo desee medir. En el caso que nosotros vayamos a medir, por ejemplo, una tensión continua que proviene de una batería, como puede ser esta, donde nos está diciendo allí que la tensión que tiene esta batería es de 12 voltios, por lo tanto debemos seleccionar la escala más conveniente para realizar la medición. En este caso, si nosotros tenemos duda de lo que vamos a medir, porque posiblemente no sepamos cuánto es el valor que tiene esta batería, nos vamos a la escala más alta, hacemos una prueba en la cual conectamos. En el caso de corriente continua, respetamos los colores. Acá tenemos indicado en la batería cuál es el positivo, cuál es el negativo. Y en el instrumento vamos a utilizar el color rojo para la medición del positivo, respetando el color que tiene ahí la batería, y el color negro para la medición del negativo. Realizamos la medición y observamos el valor medido en la escala de 1000 voltios, que nos da 0,12. Significa que estamos por un valor menor a la escala que estamos seleccionando. Seleccionamos la escala siguiente, que sería la escala de 200 voltios, y realizamos nuevamente la medición y observamos que tenemos 12,3, o sea, nos estamos acercando o estamos logrando mayor precisión en la medición. Y si bajamos a la escala de 20, podemos medir nuevamente el valor de la tensión. En este caso nos da con mayor precisión
12,36 voltios la tensión que estamos midiendo en esta batería. Y si bajamos la escala, ponemos una escala menor a 20, vamos a observar que en esa escala no hay posibilidad de realizar la medición. Me está indicando con un 1 de que la escala que estamos utilizando está por debajo del valor que estamos midiendo, por lo tanto el tester no la puede medir. Entonces la escala más conveniente sería la escala de 20 voltios, en la cual estamos por debajo de los 12 voltios y nos da 12,36 voltios. En el caso que por algún error nosotros podamos colocar las puntas digamos de otra manera o de la forma no indicada, en este caso ponemos la punta de color rojo donde está el negro y la punta de color negro donde está el color rojo, veremos qué sucede con el instrumento. Vemos que el instrumento nos indica un signo menos, indicando que estamos colocando la punta en forma errónea en la medición. De hecho, la medición la está realizando, pero nos está indicando que estamos colocando las puntas en posición que no corresponde. Colocamos las puntas en la posición correspondiente y en este caso tenemos 12,36 y no aparece el signo menos, ¿sí? De esa manera podemos medir una tensión continua seleccionando las diferentes escalas que tenemos para la medición de esa tensión. En el caso que vayamos a medir una tensión alterna, ¿sí?, como la que se puede obtener de un toma corriente, en nuestro caso tenemos una tensión monofásica de 220 voltios y en este caso, como estamos hablando de una tensión alterna, ya no corresponde el color de los cables porque es una tensión que va variando su valor y su polaridad en el tiempo, a diferencia de una tensión continua que se mantiene su polaridad y su valor constante en el tiempo. Y nosotros vamos a seleccionar la escala correspondiente para la medición de tensión en alterna. En este caso, vamos a donde dice ACB, que significa voltios en corriente alterna, leído al revés, ¿sí?, donde tenemos escala de 200. Si nosotros utilizamos la escala de 200, estamos por debajo de la tensión monofásica que tenemos nosotros en este toma corriente, que son 220 voltios. Tenemos que seleccionar la escala de 750. En este caso colocamos las puntas en el toma corriente y realizamos la medición . Vamos a colocar bien acá, nos llegan bien los terminales, ahí está. Ahí podemos observar la medición realizada de 226 voltios y nos está indicando ahí en el display que estamos midiendo una tensión muy alta o por encima, digamos, de la tensión de seguridad, que puede ser perjudicial para las personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estas mediciones de tensiones monofásicas o trifásicas. En este caso colocamos la punta roja en una posición, la punta negra en la otra posición. Veremos qué pasa si nosotros invertimos las puntas. Si nosotros invertimos las puntas, ¿sí?, vamos a observar en la medición que no hay ninguna diferencia, no me está indicando ningún signo negativo el display. Por lo tanto, estamos hablando de una tensión alterna en la cual la polaridad va cambiando y es independiente de cómo se coloquen las puntas en la medición, ¿sí? Eso es para el caso de que nosotros midamos voltios en corriente alterna o voltios en corriente directa o corriente continua. En el caso que nosotros quisiéramos medir amperes, ¿sí?, la corriente que circula a través de un circuito, podemos observar que este instrumento tiene solamente una escala para la medición de amperes en continua, o sea, en una batería o en una fuente de corriente continua, y no tiene para medir amperes en alterno. ¿Por qué es así? Porque nosotros vamos a observar que para la medición de corriente alternas tenemos que interrumpir el circuito
y de esa manera, si nosotros estamos trabajando con una tensión muy elevada, al interrumpir el circuito estaríamos en contacto con un cable con tensión y sería bastante peligroso esa medición. Por lo tanto, en corriente alterna, para la medición de amperes se utiliza otro instrumento que se llama pinza amperométrica, ¿sí? Vamos a hacer una prueba para mediciones de amperes. En este caso tenemos una lámpara que tiene la característica de ser de 12 voltios, 12 vatios. Si tenemos 12 voltios, 12 vatios, aplicando la fórmula de potencia nos da una corriente aproximadamente de 1 ampere. En este caso, si observamos el instrumento, en el instrumento tenemos para la medición de corriente en amperes, tenemos 200 microamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes y 200 miliamperes, ¿sí? Esas son las escalas que tenemos para la medición de amperes en corriente continua. Por lo tanto, si necesitamos medir esta lámpara que tiene 1 ampere, ninguna de estas escalas sería la conveniente para realizar la medición. Tendríamos que seleccionar la escala de 10 amperes. Para eso tendríamos que cambiar de lugar la punta, y en este caso la punta se debería colocar en esta posición, y en la escala de 10 amperes podría medir el valor de la corriente que consume esta lámpara, que es aproximadamente de 1 ampere, de acuerdo a los cálculos realizados y a los valores que me da acá el fabricante, que tiene una potencia de 12 vatios y una corriente de una tensión de 12 voltios, por lo tanto nos da una corriente de 1 ampere. Vamos a hacer la medición. Primero vamos a probar el funcionamiento de la lámpara con este portalámpara. Estas lámparas que se utilizan de baja tensión o de tensión, puede funcionar tanto en tensión continua como en alterna en 12 voltios. Se utilizan para lo que son instalaciones de energía fotovoltaica, en la cual se puede iluminar una vivienda con tensión de 12 voltios, ¿sí? Vamos a hacer las conexiones. En este caso tengo 2 cables acá. Vamos a correr el instrumento un poquito. Vamos a hacer la prueba de la lámpara, su funcionamiento, y observamos que la lámpara enciende. En este caso, si cambiamos la polaridad, vamos a ver que también es indistinto de la polaridad que tiene la lámpara, ¿sí? Bueno, para realizar la medición de corriente yo tengo que colocar el instrumento en serie con la fuente, ¿sí? Esto significa que el instrumento, vamos a dejar ahí que se ve mejor. En este caso tenemos el cable de color verde, va el negativo directamente a la batería. El cable de color amarillo lo voy a poner en el cable de color negro del tester. Fíjense que tengo que interrumpir acá el circuito. Y el cable de color rojo lo voy a poner en la batería. De esa manera podemos observar que el circuito se cierra a través del instrumento. Por eso en tensiones elevadas puede ser bastante peligroso realizar este tipo de mediciones con un multímetro o un tester. En este caso, en la escala de 10 amperes tendríamos que medir aproximadamente lo que hemos calculado, que es casi 1 ampere, que acá nos indica 0,83 amperes, que sería casi 1 ampere, porque bueno, puede estar a lo mejor un poquito descarga la batería y no mide exactamente 1 ampere, ¿sí? Pero estamos viendo 0,83 amperes, que sería aproximadamente 830 miliamperes. En las escalas que tenemos aquí, la más grande que tenemos son 200 miliamperes, por lo tanto en esa escala no es posible realizar la medición. La tenemos que hacer en la escala de 10 amperes, que es la única escala disponible para realizar la medición, ¿sí? Y como vemos, tenemos que conectar el instrumento en serie entre lo que sería la batería, ¿sí? Que va a este punto, pasa por el instrumento y va a la lámpara, y el otro terminal directamente a la batería. De esa manera se mide
la corriente en cualquier tipo de circuito, ya sea de corriente continua como de corriente alterna. En este caso, este instrumento no tiene la posibilidad de medir amperes en alterna por la razón de que es muy peligroso interrumpir la conexión de una instalación en corriente alterna y podemos llegar a hacer contacto con el terminal de fase y sufrir alguna electrocución. Por esa razón, no todos los instrumentos tienen la posibilidad de medir los amperes en corriente alterna. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros hemos realizado la medición de una corriente y hemos colocado la punta en esta posición y la escala está en 10 amperes, cuando nosotros querramos utilizar después el instrumento para medir una tensión, tengamos en cuenta que en esta escala es prácticamente el tester está como es como un cortocircuito este tester acá, porque tiene que dejar pasar la corriente, ¿sí? Entonces se puede dañar el instrumento si nosotros conectamos esto a una fuente de tensión teniendo la punta en esta posición y la escala en amperes. Por eso cuando terminemos de hacer la medición, lo más conveniente sería poner la punta en esta posición y realizar el apagado del instrumento. De esa manera no vamos a cometer ningún error cuando necesitemos utilizarlo nuevamente para otro tipo de medición, ¿sí? Bien, otra de las escalas que también tenemos es la escala de mediciones de resistencia, ¿sí? En este caso nos está mostrando que estamos midiendo prácticamente la resistencia del aire. Acá es un valor de resistencia tan alto que lo indica con un número 1. Y si nosotros queremos probar el instrumento, podemos medir con un cable y vamos a observar que estamos midiendo la resistencia que tiene ese cable, que prácticamente tendría que ser de 0 ohm, ¿sí? La escala de resistencia sabemos que se mide en ohmios, ¿sí? Tenemos distintas escalas, tenemos 2000 kilo que sería aproximadamente 2 mega ohm, 200 kilo que serían 200.000 ohm, 20 kilo que serían aproximadamente 20.000 ohmios, 2000 ohm, 200 ohm, y en todos los casos estamos midiendo prácticamente la resistencia que puede tener este cable. Esa es la forma que nosotros tenemos de hacer la prueba si el instrumento funciona, ¿sí? Y si queremos medir alguna resistencia de algún componente, podemos utilizar la escala más grande y de allí ir bajando hasta encontrar la escala más conveniente para realizar la medición. En este caso tenemos, dijimos que este tester es para un uso más en electrónica, donde podemos medir acá en la escala de diodos, diodos semiconductores, que pueden ser diodos tanto rectificadores para fuentes de alimentación como diodos LED, en el cual podemos utilizar esa escala para realizar la medición. Y en esta otra escala que dice HFE, tiene un zócalo acá de color azul que me permite colocar los transistores y medir la ganancia de los transistores que se utilizan en electrónica para, por ejemplo, circuitos amplificadores, llaves electrónicas, etcétera, 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 ¿sí? Eso es lo único que puede tener de más, digamos, este instrumento, aparte de las magnitudes básicas que nosotros ya identificamos. Algunos otros testers tienen para medir temperatura, tienen sondas para medir temperatura, tienen para medir capacitores, tienen para medir frecuencia. Bueno, depende de la calidad del instrumento, es la cantidad de otras opciones de mediciones que pueda llegar a tener, ¿sí? Básicamente eso es el uso que se debe realizar de este instrumento y tener la precaución de qué es lo que se va a medir, y si previamente se puede hacer el cálculo de lo que se va a medir, podemos tener una idea o saber, digamos, si vamos a medir acá una batería que dice 12 voltios, bueno, seleccionar la escala correcta, y si vamos a medir una tensión monofásica, también seleccionar la escala más conveniente para no dañar el instrumento, ¿sí?